La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados iniciará esta mañana el debate del proyecto sobre reajuste al salario mínimo. Todo esto luego de que el Gobierno y la CUT alcanzaran ya un acuerdo para aumentar en forma escalonada, además, este monto. ¿Qué se espera para la discusión de esta jornada? Lo vamos a conversar en el contacto que tendremos con el miembro de la Comisión de Hacienda, el diputado de Renovación Nacional, Alejandro Santana. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Diputado, ¿qué se espera para esta discusión en la Cámara? Bueno, espero que podamos conocer un poco cuáles fueron los matices que hubo en esta negociación. Una negociación que a todas luces, ¿cierto?, hubo todo un aparataje donde los acuerdos ya estaban resueltos ya hace un buen tiempo atrás. Cuando uno empieza a analizar cifras duras, podemos darnos cuenta que si comparamos el primer reajuste del gobierno del presidente Piñera fue un 2.7% real. Este primer reajuste es bastante menor. Y por otro lado, ¿cierto?, la actitud que ha tenido la presidenta de la CUT en negociar el interés de los trabajadores. Yo creo que lo ha hecho con un ámbito sumamente politizado. Uno es cosa de revisar, ¿cierto?, la prensa, cuando ella misma le cerró las puertas al gobierno anterior, cuando hizo que los 250.000 pesos era un monto irrenunciable y hoy día acuerdan esto a hacerlo a mediano plazo. Y conociendo sobre todo todas las variables de incertidumbre que existen hoy día, producto de la misma reforma tributaria, se han perdido 120.000 fuentes de trabajo asalariadas y otros elementos que van en la línea contraria que a mi juicio hace irresponsable hacer un acuerdo plurianual, porque yo creo, como se planteó en el gobierno anterior, aquí hay que institucionalizar el cálculo del salario mínimo con el objeto de poder generar sustentabilidad, no solamente en el empleo, sino que principalmente a quienes ganan este salario mínimo y donde la mayor concentración lo dan los empleadores micro y pequeños. Diputado, pero ¿qué es lo que le llama la atención a usted de la negociación? ¿Usted cree que la CUT en definitiva fue blanda, fue condescendiente, que no puso mayores dificultades al gobierno? ¿Cuál es su sospecha? Comparativamente no cabe ninguna duda que la CUT ha sido absolutamente blanda. Si usted revisa, ¿cierto?, el último acuerdo, o el último y el penúltimo acuerdo que tuvo con el gobierno del presidente Piñera, la misma presidenta de la CUT fue intransigente, fue de portazos de negociación con el gobierno, donde plantearon que no había otra cifra distinta a los 250.000 pesos. Pero, diputado, y entregaron... Acá hay otro componente que puede estar, que no está explícito quizás, pero es la agenda laboral que ya anunció la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, para el segundo semestre. Quizás ahí está la moneda de cambio para haber sellado una negociación rápida. Y por lo demás, Bárbara Figueroa destacaba que ya estaba cumplida, digamos, la meta de llegar a 250.000 en 16 meses, lo que para ella no era un plazo demasiado largo. Bueno, el plazo para ella hace un tiempo atrás era inmediato. Y hoy día ya se alarga a 16 meses y si lo llevamos a cuando pedían los 250.000 pesos, son 28 meses, o sea, prácticamente 3 años, entonces, o 2 años y medio. Y eso obviamente que marca un tipo de negociación distinta, de bastante flexibilidad, y nosotros hemos visto cuáles han sido las señales que ha entregado la presidenta de la CUT, donde es prácticamente un estamento más del gobierno de la presidenta Bachelet. Pero el tema de fondo es otro, perdón. Sí. El tema de fondo es que estos acuerdos plurianuales ya se conocen. En el pasado, ¿cierto?, en el gobierno del presidente Frey se hizo un acuerdo plurianual. Sí. Por otro lado llegó, ¿cierto?, una crisis económica que generó consecuencias devastadoras en el empleo. Y hoy día sabemos que hay variables de desaceleración, hay un tema de reforma tributaria que está generando movilidad en el sector económico de nuestro país y sin lugar a dudas creo que esto es un elemento que se tiene que incorporar por la vía de la institucionalidad del salario mínimo, que efectivamente está dentro de estos acuerdos con el gobierno, pero era un acuerdo y era una propuesta que ya había hecho el presidente Piñera en su gobierno, entonces no es nada nuevo con respecto a lo que ya existió en las negociaciones anteriores. Diputado, pero a mí me llama la atención que el calificativo usado respecto de Bárbara Figueroa en este caso, de cualquiera que esté a la cabeza de la CUT, depende finalmente de qué lado esté uno desde el gobierno o la oposición. Usted dice que fue inflexible en el pasado y eso era malo. Ahora dice que fue flexible y también es malo. O sea, depende de dónde esté usted o dónde esté la persona que hace la crítica, entonces para calificar si es la flexibilidad o no. No, yo hago un análisis en función a datos concretos. Yo miro y reviso lo que fueron las negociaciones en el gobierno anterior, miro y reviso la prensa en el gobierno anterior, que es cosa pública, es cosa de googlear, y podemos ver las afirmaciones que en ese minuto tuvo la presidenta de la CUT
con respecto a los 250.000 pesos y lo que hoy día dice con respecto a los 250.000 pesos. Yo solamente estoy emitiendo un juicio de valor en función a los comentarios públicos que ella hizo en las negociaciones con Piñera y las negociaciones con Bachelet. Eso es todo. Y por otro lado, hay que comprar una variable que es distinta, que sabemos que hay una reforma tributaria, que se conocía en el pasado, que hay desaceleración económica, que hay un efecto de crecimiento. Hoy día el país ha crecido a una tasa de 2.6% versus 5.3% que fue en los 4 años promedio del gobierno de Piñera. Eso significa que vamos a la mitad y con señales negativas en materia económica. Entonces, este tema del salario mínimo, por eso se planteó en el gobierno anterior que era importante institucionalizarlo, porque no lo podemos politizar, porque politizarlo es la peor amenaza que tiene que ver con la sustentabilidad y con el empleo. Mire, hay la tasa del desempleo de 6.3, que es levemente menor a lo que pasó, pero ya hay tendencia de la cantidad de empleo, de la fuerza laboral, porque la fuerza laboral también disminuye cuando siente que hay expectativas menores de encontrar empleo. Entonces, todas esas cosas hay que cuidarlas. Y este acuerdo plurianual, a mi juicio, creo que podría haberse hecho de otra manera. Diputado, pero da la impresión de que nunca es bueno subir demasiado el salario mínimo, porque cuando hay un buen crecimiento económico podría interrumpir aquella buena racha. Cuando hay temores respecto a cómo viene el crecimiento, cómo viene la mano en los próximos meses, como en este caso, tampoco, porque podría afectar aún más la generación de empleo, ser otra piedra de tope. Y además la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, ponía un punto que me parece que es bien relevante, es cómo llevamos un salario mínimo a ciertos niveles donde permita a las familias que reciben esos ingresos superar la pobreza, que es un tema de fondo que yo creo que no tiene que ver con los ciclos económicos. Bueno, le puedo comentar sobre ese punto. Por lo mismo, por lo que significa que hay que darle gradualidad al ingreso mínimo y que sin lugar a dudas hay que buscar eliminar o superar la barrera de la pobreza. En el gobierno anterior, perdone que lo compare con el gobierno anterior, pero se institucionalizó, lo que fue el salario familiar, el salario ético, el ingreso ético familiar, donde buscaba, ¿cierto?, que existan compensaciones en función al esfuerzo, a la preocupación en materia de educación, al empleo a la mujer. En fin, hay otros elementos para poder llegar a un salario que sea digno y hay otros elementos que signifique que se compense el esfuerzo de la familia, o en este caso de la mujer trabajadora o del hombre que trabaja en el hogar. Pero mire, en el tema de fondo, yo creo que todos estos matices que usted señala, de caer y eliminar la subjetividad política, ¿ya?, que usted plantea, se resuelve de una manera muy simple, que fue lo que se propuso en el gobierno anterior y que hoy día se está tomando nuevamente, que es institucionalizar la fórmula de cálculo del salario mínimo, donde existan componentes o actores del mundo del trabajo, del mundo de las micro y pequeñas empresas, del gobierno, y con el objeto que exista un consenso y que sin lugar a duda ese consenso transversal va a evitar que estos comentarios existan y por lo tanto se va a tomar como regla y en consecuencia el Congreso va a tomar razón y va a aprobar esta iniciativa, porque no va a haber una discusión de carácter político. No debemos olvidar que también cuando existen personeros que son parte del gobierno y acuerdan un interés, en este caso de los trabajadores, obviamente que se cae en materia subjetiva. Y como dije, yo hago un análisis concreto, de cifras reales, yo hago un análisis en función a la forma como se negoció la expectativa de los 250.000 pesos en el gobierno del presidente Piñera y cómo se ha negociado hoy día con la presidenta Bachelet. Y otro tema importante, y en la cual yo creo que usted estará de acuerdo, existe variables de incertidumbre en materia económica que son reales, que hoy día ya se están conociendo y que por otro lado hay un matiz de la reforma tributaria que no sabemos los efectos que pueda generar principalmente en los pequeños y medianos empresarios. Vamos a aprobar, lo vamos a aprobar, obviamente que vamos a aprobar este proyecto porque es mejor ganar 225.000 pesos que 210.000 pesos, eso no cabe ninguna duda y en eso hay una sola visión. Gracias por acompañarnos, diputado, que tenga un buen día. Bueno, adiós, que esté muy bien.